Ven pronto por tu pueblo, Señor. Le invito en esta hora a que abramos nuestra Biblia en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 1. Y en Juan capítulo 14, versículo 1 encontramos una plática de Jesús con sus discípulos. Una plática muy sencilla, pero es una plática muy profunda. Usted va a ver el título allí. El título dice: Jesús, el camino ¿a quién? Al Padre. Jesús, el camino al Padre. Entonces Jesús comienza a hablar con sus discípulos diciéndoles: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En el monte Sinaí, creo que esto lo comenté ayer, Dios le dio una encomienda a cada representante de un hogar. La encomienda es que debían enseñar la instrucción a sus hijos en todo momento, para que así la instrucción no se perdiera, sino que se pasara de generación en generación. Pero con el paso del tiempo, las cabezas de hogar comenzaron a fallar en esta encomienda, y vino la consecuencia de no hacerlo. Así que en ese tiempo Judá ya había recibido 4 conquistas, así como dije ayer. Primero fue Babilonia, después fue Persia, después fue Grecia y al último fue Roma. Y no tan solo habían sido lastimados físicamente, sino que también habían sido lastimados emocionalmente y espiritualmente. Así que estaban perdidos. Y las palabras de estos 2 discípulos, tanto de Tomás como de Felipe, muestra la condición de cómo se encontraba el pueblo de Judá en aquel momento. Quizás ellos tenían la añoranza de llegar al Padre, la añoranza de llegar a casa, pero no sabían cómo. ¿Sabe por qué? Porque aparte de que estos 4 imperios conquistaron a la casa de Judá, aun cuando Judá estuvo en el exilio, para no perder su identidad, ellos hicieron cercos de protección y comenzaron a hacer mandamientos hechos por hombre, ¿sí? Una ley oral. ¿Cuál es la ley oral? No es la misma que la ley escrita. La ley escrita es lo que el Señor dio en el monte Sinaí, pero la ley oral es la interpretación de un maestro de la ley de cómo se debe vivir un mandamiento que está escrito. Pero no pueden decir que es palabra de Dios. Para ese tiempo entonces la ley oral estaba encima de la ley escrita y había muchas interpretaciones. Imagínense lo que esto iba a ocasionar en las generaciones venideras. Simple y sencillamente las nuevas generaciones iban a estar perdidas, pues no iban a saber si irse, como decimos en México, con melón o con sandía, ¿sí? Porque había tantas interpretaciones.
Aún hoy en día tú vas a Israel y te fijas que el rabinato tiene muchísimas interpretaciones, ¿sí? Y no sabes quién tiene la razón. Son puras interpretaciones de cómo se debe vivir los mandamientos que están escritos en la palabra. Así que estas palabras de los discípulos de alguna manera muestran lo perdido que estaban espiritualmente, por lo tanto no podían llegar a esa imagen original de quién era Dios, o a ese concepto de quién era Dios. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, estando entre ellos, era tan intencional en quererlos llevar al Padre, porque Él sabía que la añoranza de Judá era llegar al Padre. Ellos sabían que la añoranza de estas generaciones era encontrar a Dios, mas hasta ese momento no habían podido, estaban sumamente perdidos. Jesús entonces era tan intencional en llevarlos al Padre, y comienza entonces a decir acerca de ese lugar maravilloso como si fuera el destino final para Judá, el destino añorado por ellos. Por eso es que Dios comienza a decirle, por eso es que el Señor comienza a decirle: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. No soy una interpretación más. El Señor, en otras palabras, le estaba diciendo: yo soy la escritura viviente. Vete por aquí. Sé que has escuchado muchas interpretaciones, sé que tienes la añoranza de llegar a Dios. Yo soy. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Yo soy la escritura viviente. Y comienza a hablarles de este maravilloso lugar donde ya no va a haber maldad, donde ya no los van a hostigar después de haber recibido la conquista de 4 imperios y de haber sido dañados en estas 3 áreas, como lo dije, no tan solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Dios comienza a hablarles de este maravilloso lugar donde ya no van a experimentar la maldad, sino todo lo contrario, la plenitud en todo su potencial, la casa del Padre. En la casa del Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, los llevaré a una vida mejor. Aquí estoy, creed en mí, ¿sí? Voy a preparar lugar, y si me voy a preparar lugar, vendré otra vez. No pierdan la esperanza, porque donde yo estaré, ustedes también estarán. Ahora, como él ya había estado tan intencional enseñándoles estas cosas, les dice en el versículo 4: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces se le atraviesa uno de sus discípulos, y este fue Tomás. Y Tomás, si usted se fija, como decimos en México, agarra monte, no entiende el mensaje. Mire la necesidad del pueblo de Judá a través de las palabras de Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Qué pensó Tomás? ¿A dónde se irá este? ¿Será que se va a ir allá con los griegos a predicarles? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Pero Jesús lo ubica de nuevo y le dice: Tomás, yo soy el camino. Sé lo que estás buscando, sé que estás añorando el camino de regreso a casa, el camino al Padre. Despierta, yo soy el camino. ¿Te identificas con esto? Todos estamos buscando el camino de regreso a casa en algún momento de nuestra vida. Y no tan solo eso, sino como había muchas interpretaciones, entonces le dice: yo soy la verdad, yo soy la escritura viviente. No soy una interpretación más, y soy la vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Sé a dónde quieres llegar, sé que quieres llegar al Padre, pero quiero decirte algo: nadie puede llegar a su destino final, a ese destino de plenitud. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces parece que Felipe, otro de sus discípulos, ya estaba entendiendo el mensaje. Le dice: Señor, si tú dices que el Padre es lo que nosotros estamos añorando, si tú dices que en el Padre se encuentra la plenitud, pues entonces, si tú dices que
creamos en ti, muéstranos al Padre y nos basta. Y ya se le armó a Felipe, porque mire la contestación de Jesús. Ah, sí, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice, el que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y mire que aquí muestra lo intencional que era el Señor para llevarlos al Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras del Señor, sí, mostraban al Padre. Era tan intencional al ver que este pueblo estaba perdido espiritualmente. Era tan intencional en quererlos llevar al Padre. En otras palabras, quería restaurar la paternidad de Dios en este pueblo de Judá. Pero la conquista de estos 4 imperios también representa la maldad del adversario y la intención del adversario con una estrategia. Lo único que quiere es separar al ser humano de Dios, separarlo de su creador, separarlo del Padre, que el ser humano no conozca al Padre, que el ser humano no llegue a experimentar la plenitud, que el ser humano no llegue a casa, a su destino final. Si Jesús es tan intencional, ¿sí? Porque no tan solo es en este momento, a lo largo de la historia, Jesús ha sido tan intencional en querer llevar al ser humano al Padre. Tan solo el haber ido a la cruz y dar su vida por nosotros muestra, ¿sí?, su intención de que nosotros lleguemos a nuestro destino final. ¿Por qué? Porque el pecado nos separaba de Él, pero dando su vida en la cruz es que nos dejó el camino libre para una reconciliación. ¿Con quién? Con el Padre. Entonces, si Jesús a lo largo de la historia ha hecho esto, entonces a lo largo de la historia también hay una estrategia del adversario queriendo hacer todo lo contrario a lo que hace Jesús. Y bueno, si lo trasladamos a la vida de hoy, es por eso que al salir por esta puerta a la vida de todos los días nos encontramos con una sociedad sin el Padre, sin una imagen correcta de quién es Dios Padre, sin el concepto correcto de quién es Dios Padre. La gente no voltea hacia arriba y además en cada hogar, ¿sí?, no estoy generalizando, pero es muy común que nuestra sociedad muestre una paternidad lejos del modelo original. Para empezar, Dios es bueno, Él es bueno, y dio en el monte Sinaí un modelo educativo. Él es el proveedor de los valores y principios para que una familia y una sociedad estén sanos. Él proveyó en el monte Sinaí de este modelo educativo, pero no es el mismo modelo educativo que se muestra en la sociedad. Si algo vemos en nuestra sociedad, y esto es pan de todos los días, y quizás alguien se va a identificar con esto que estoy diciendo, es una paternidad totalmente distorsionada. Por ejemplo, el más común es el padre ausente. Mire la consecuencia. Los hijos crecen con un vacío que siempre tratarán de llenar. Por ejemplo, el padre ocupado provoca que los hijos interpreten la ocupación de los padres como un desinterés y desamor. Así que crecen con baja autoestima al sentirse desvalorados. ¿Le suena este? Mire el que sigue, el padre exigente. Levanta hijos inseguros y tímidos que se vuelven perfeccionistas tratando de buscar aceptación. Y el padre agresivo, que también es muy común, hace que los hijos crezcan con un callado resentimiento que se prolongará por muchos años. Y todos estos modelos y otros más que muestran a una paternidad totalmente distorsionada como parte de una estrategia del adversario,
hace que el ser humano no tenga una imagen correcta de quién es su creador, de quién es Dios. Entonces, el hecho de que vivamos en una sociedad de cabeza sin valores, porque los valores de Dios están en el olvido. Por ejemplo, el hecho de que hoy está saliendo una nueva generación con tiempos muy peligrosos, porque esa nueva generación que está saliendo en el mundo ya no se define ni como hombre ni como mujer. ¿Se da cuenta? Una confusión, tiempos peligrosos para nuestros hijos también. Habla de la carencia de valores y principios. Y mire, también habla de la falta de responsabilidad de las cabezas de hogar por esta encomienda que Dios dio en el monte Sinaí. Enseñarás a tus hijos estas cosas cuando se levanten, cuando se sienten, cuando anden por el camino o al acostarse. Lo que muestra nuestra sociedad entonces es la carencia de valores y principios y la irresponsabilidad de parte de las cabezas de hogar para enseñar la instrucción. Cuando mis padres estaban juntos, ellos no conocían del Señor. Mi papá era músico y con esto él se ganaba la vida. Cuenta mi madre que siempre salía en el día con su guitarra, se reunía con unos amigos que también eran músicos y tocaban en algún bar, en algún restaurante, en la calle, donde lo dejaran. Yo crecí en una ciudad turística, se llama Ensenada, Baja California, México, y era muy común el ver siempre a músicos en la calle tocando para los turistas. Así que mi papá hacía eso y con eso entonces él traía dinero para proveer en casa. Pero mi papá se desenvolvía en un ambiente de mucho vicio, mi papá era alcohólico y tenía otros vicios también. En ese tiempo mis padres no conocían del Señor, tenían muchos problemas, mamá estaba embarazada, me llevaba en su vientre. Y bueno, un día papá llega a casa, se muestra agresivo con mamá y eso no fue la única vez, pero esta vez agrede a mamá y mamá como que llegó a tope, así que decide no continuar con mi padre, además que ya era muy peligroso, ¿sí? Con un embarazo avanzado, tener a una persona así en casa. Ella pide ayuda a mis abuelos la protegen y en ese tiempo entonces terminan mis padres por separarse, cada quien agarra su camino. En el camino que toma mi papá siguió con el mismo estilo de vida, pero en el camino que toma mi mamá, alguien le habla del amor del Señor y esto llegó a tiempo. O sea, mi mamá recibe al Señor en su corazón, comienza a congregarse en un lugar donde enseñaban la Biblia y a partir de ahí cambió el rumbo de su vida. Pues entonces a mí me tocó crecer. Ahí que me preguntaba el pastor o en la mañana, ¿no? ¿Tú fuiste cristiano de cuna? Pues podría decirse que sí, porque desde chico mamá me llevaba a la iglesia, ¿no? Desde que tengo uso de razón, yo recuerdo muy bien que mi mamá me enseñaba acerca de Dios como mi padre, como mi papá. Como que mamá tenía esa preocupación porque su hijo fuera a crecer afectado por la ausencia de un padre terrenal. Así que mamá se da la tarea de enseñarme de Dios desde la perspectiva de padre. A ver, tú sí tienes un papá. Hijo, tú no careces de una figura paterna. Dios es tu padre. Dios es tu papá. Y aunque mi mamá tenía toda la intención de enseñarme que Dios era mi padre y que yo entendiera esto en su momento o conforme iba creciendo, la ausencia de un padre terrenal, mis hermanos, de alguna manera estaba afectando sutilmente la imagen de la palabra padre. O sea, si mamá me hubiera enseñado, a ver, Dios es tu amigo, Dios es tu compañero, no, pero mamá me enseñó Dios es tu padre, pero a través del ejemplo de un padre ausente yo ya estaba teniendo una imagen distorsionada de la palabra padre. Entonces esto lo relacionaba con Dios. Y si mi padre era ausente o lejano o indiferente de mi persona, yo solía pensar que también Dios Padre debía ser así, ausente, lejano y desinteresado de mi persona. Eso es lo que ocasiona estos ejemplos que yo le he dicho, ¿sí?
Por otro lado, mamá tenía que salir a trabajar, me llevaba con me dejaba con mis abuelos tuvieron 13 hijos, pues quiero decirles que yo fui el hijo número 14. Yo le decía a mis abuelos, apá, amá, es muy común en México, no sé si hay en sus países también, pero yo le decía a mis abuelos así, a pesar de tener a mi mamá. Y mis abuelos yo los quise mucho, los quise como mis padres. Me dolió mucho cuando partieron. Y aunque mi abuelo no fue una mala persona, mi abuelo ejerció una paternidad de acuerdo a lo que él recibió. Así que muchas veces fue duro, muchas veces mi abuelo fue severo y muchas veces fue castigador. Si por un lado la ausencia de un padre terrenal me había hecho pensar que Dios Padre también tenía que ser así, por otro lado la crianza que mi abuelo dio a sus hijos y en parte que yo también recibí, me hacía pensar que Dios Padre también debía ser duro, severo y castigador. Mis hermanos, estas dos experiencias me hicieron poner una barrera de autodefensa, ¿sí?, para no seguir siendo lastimado, pero también perjudicaba mi relación con Dios desde pequeño. Así que, bueno, pues como yo estaba muy seguro de proteger esa área para no ser lastimado, yo no quería saber nada de la palabra padre, no quería saber absolutamente nada de la paternidad, aunque se presentara el tema en la iglesia, en una reunión, porque nunca faltó el tema de la paternidad en un evento juvenil, en un campamento, en la iglesia, en una reunión de jóvenes, pero Abel Zavala usualmente se quedaba ahí atrás, protegiendo esa área para no ser tratado. Yo no quería una tercera experiencia que lastimara mi corazón como estas dos que ya había tenido. Y como yo estaba agarrado de esa área, aunque el Señor estuvo en varias etapas de mi vida tocando la puerta para restaurar la paternidad, entonces comencé a acumular sin darme cuenta resentimiento y falta de perdón. Y tengo que reconocer que a los 20 años de mi vida yo ya había alcanzado cierta amargura en mi corazón por no sanar en el área de la paternidad. Y en ese tiempo yo me encontraba con mucha necesidad. No quiero decir que no tengo ahorita necesidad de Dios, siempre tengo mucha necesidad de Dios. Yo creo que las canciones hablan de esa necesidad que tengo constante de Dios, pero en ese tiempo como joven me encontraba de alguna manera experimentando orfandad, o sea, orfandad espiritual y orfandad, por lo tanto, emocional y física también. Entonces, me identifico mucho con ese tiempo de Juan capítulo 14, versículo 1, esta plática de Jesús con sus discípulos. O sea, me encontraba con mucha necesidad de amor, necesidad de abrazo, necesidad de afecto, necesidad de sentirme valorado. Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Entonces, para ese tiempo yo todavía no conocía a mi papá. O sea, habían pasado ya 20 años y no nos conocíamos, nunca tuvimos un encuentro porque mis padres nunca se volvieron a ver. Además, mamá nunca me mostró, o sea, mamá estaba tan lastimada que ella nunca me mostró ni siquiera fotos de cómo era mi papá físicamente. Entonces, si mi papá y yo nos hubiéramos encontrado en la calle, jamás nos hubiéramos reconocido. O sea, entonces, a los 20 años me acuerdo que mi mamá trabajaba en un consultorio médico de recepcionista. Vivíamos nosotros en unos departamentos a media cuadra de su trabajo. Enfrente de donde nosotros vivíamos había unos laboratorios, pero encima, en el segundo piso, otros departamentos en renta. Y mi papá en ese tiempo estaba buscando un departamento para rentar. Él ya había hecho su vida, obviamente hasta ese momento no sabíamos, pero él se volvió a casar y tuvo 3 hijos. Y estaba queriendo rentar un lugar para vivir con su familia. Justo llegó a rentar uno de los departamentos que quedaban enfrente de donde nosotros vivíamos, sin saber que mi papá, o sea, sin saber mi papá que mi mamá vivía ahí enfrente. Así que mi papá llega a rentar uno de esos departamentos y están ahí unos días y una mañana se le ocurre abrir las cortinas antes de irse a trabajar y él dice que ve en la casa de enfrente salir a una señora y era mi mamá que salía a su trabajo como cada mañana.
Y aunque tenía 20 años sin verla, ¿sí? Mi mamá más chonchita ya, o sea, no sé, pero la reconoce. 20 años sin verla, pero aún así la reconoce y se queda así como impactado, ¿no? Como diciendo, a esta señora yo la conozco. Ah, caray, pues es mi ex esposa. Y después me ve salir de la misma puerta y le calcula a mi papá. Pues él ya sabía que un varón venía en camino. Él ya sabía que un varoncito venía en camino, mas nunca lo buscó o nunca lo encontró. Pero él calcula y dice, este debe de ser mi chavalo, este debe de ser mi otro hijo. Y él cuenta que le dice a mi medio hermano, ¿sí? Al más grande de sus 3 hijos que vivían con él, mira, este chavalo que va ahí probablemente sea tu hermano también. Córrele, ve y alcánzalo. Así que yo voy caminando por la banqueta, este chavalo me alcanza, me toca el hombre y lo primero que me dice, hey, disculpa, es que tú y yo somos medios hermanos. Y eso me dio bien duro, o sea, honestamente la primera vez que él me dijo eso, como me vio de espalda, yo dije, él está equivocado, pero él seguía tan insistente. Tú y yo somos medios hermanos, tenemos la misma sangre, tenemos el mismo papá. Llevamos una semana viviendo aquí enfrente de tu casa y no nos habíamos dado cuenta hasta ahorita. Mi papá te quiere conocer. Y Dios llevó a mi papá a vivir enfrente de mi casa en un momento donde yo me encontraba con mucha necesidad de Dios. Ahora, yo no quería conocer a mi papá, pero el que él llegara a vivir enfrente de mi casa me intrigaba de qué es lo que había detrás de esto. Yo sabía que Dios estaba en el asunto. Yo sabía que Dios estaba en el asunto. Así que el conocer a mi papá, quiero decirles, fue de las mejores experiencias de mi vida. De las mejores experiencias de mi vida. Porque conocer a mi papá me hizo sanar mucho. O sea, mi papá cometió muchos errores en su vida. Tomó decisiones que lo llevaron a la destrucción, ¿sabes? Y a lastimar a sus seres más cercanos y más queridos. Pero conforme yo fui conociendo a mi papá, me di cuenta de que mi papá tenía las mismas necesidades emocionales que yo. O sea, mi papá salió a su temprana edad de casa porque no tuvo una buena relación con su papá. Lejos de tener una buena relación, mi papá fue lastimado una y otra vez, o sea, física y emocionalmente. Entonces mi papá sale a su temprana edad como músico, pues bueno, la música para él lo fue todo, se refugia con los amigos, se refugia en la música, se refugia en el vicio, tratando de llenar el vacío que no pudo llenar en su casa, pues mi papá se perdió. Y en la adultez, a la hora de tener familia, no pudo sostener su matrimonio, por lo tanto estuvo ausente en mi vida. Pero mi papá tenía mucha necesidad de amor, mucha necesidad de afecto, mucha necesidad de sentirse abrazado, de sentirse valorado y de sentirse respetado. Entonces, cuando yo veo el panorama en la vida de mi papá, me doy cuenta de que mi papá fue así. ¿Por qué? Por la vida que vivió. Es diferente cuando una persona que vive así se encuentra con Dios y Dios viene y le cambia la vida. Por lo tanto, las nuevas generaciones, es decir, sus descendientes, quizás no experimenten ese patrón de herencia cultural. Pero en este caso mi papá no se había encontrado con Dios. Por lo tanto, él fue así. Se repitió un patrón de herencia cultural, que es lo que sucede cuando un papá, por más que ame a sus hijos, si no se encuentra con Dios, o sea, con el modelo educativo que necesita llevar para criar a sus hijos, mire, aunque ame a sus hijos y tenga toda la buena intención de bendecir a sus hijos, se va a terminar convirtiéndose en un cómplice del adversario para cumplir la estrategia del adversario sin que esta sea la intención del Padre terrenal. Por eso es que se repite un patrón de herencia cultural. Quiero decirle, ese patrón de herencia cultural no tan solo mi abuelo se lo pasó a mi papá y mi papá me lo quiso pasar a mí, eso viene desde atrás, porque mi abuelo tampoco tuvo una buena relación con su papá. Y vaya usted a saber desde cuándo se estuvo repitiendo este patrón de herencia cultural, pero lo que sí veo es que fue así.
de generación en generación y me estaba alcanzando a mí también. Cuando yo me doy cuenta de este panorama en la vida de mi papá, Dios trata con mi corazón, porque el resentimiento había estado ahí desde antes de conocer a mi papá. Pero cuando yo comencé a entender la vida de mi papá, y Dios me dio gracia ahí para ser empático con él, sabes que esa culpabilidad que canalizaba hacia mi padre, o el resentimiento, la falta de perdón, llegó un momento donde se comenzó a ir. Porque sabía que mi padre también había sido víctima, mi abuelo y mi bisabuelo. Por lo menos hasta ahí sabía qué onda. Entonces Dios trata con mi corazón de una manera que me hace entender que no fue culpable mi padre o mi abuelo o mi bisabuelo o mi tatarabuelo. En realidad, culpable solo hay uno, y es el adversario, cuya estrategia está activa desde aquel tiempo hasta el día de hoy, tratando de que el ser humano no llegue a su destino final, el Padre. El Padre. Luego pasa el tiempo, mi papá se enferma de diabetes, pues el estilo de vida se lo acabó y la diabetes avanza a nivel rápido, o sea, a pasos agigantados. Un día me habla, y esto nunca he recibido una noticia así, fueron 2 veces que yo recibo una noticia así cuando estaba joven y que convivía con mi papá. Me habla un primo muy cercano a él que también andaba en la bola ahí de músicos. Me habla por teléfono, me dice: oye, fíjate que tu papá está en el hospital. Yo sabía que mi papá tenía diabetes. ¿Qué pasó? Es que parece que va a perder la pierna, y pierde la pierna. Pasa un buen de tiempo, ese mismo primo me habla otro día, pero pasó un buen de tiempo, oye, tu papá otra vez está en el hospital. Híjole, ¿qué pasó? No, pues va a perder la otra pierna. ¿Sabes que en sus últimos años mi papá estuvo en una silla de ruedas? Su familia lo ponía afuera de un Vancomer con su guitarra. Mi papá ya casi ni podía ver, no podía ni cantar. La gente salía del banco o la gente pasaba y le echaba ayuda. Al finalizar el día, ¿sí?, al atardecer se lo llevaba a su familia, y al día siguiente lo ponían ahí todo el día. Era la manera en que mi papá seguía proveyendo para su casa. Y mi papá, si algo quería, era regresar el tiempo para comenzar de nuevo y no tomar las decisiones que lo llevaron a destruir su vida. O sea, mi papá, quiero pensar que partió sin perdonarse a sí mismo, o sea, que él estaba con mucha culpabilidad, se sentía culpable. O sea, si yo ya le había dicho: papá, yo decido perdonarte, no te preocupes, mi mamá se encargó de mí, o sea, no pasa nada, ahora estoy en el camino del Señor, o sea, quítate esa carga, esa culpabilidad. Mi papá quería escucharla una y otra vez. Cada vez que él se enfermaba grave, me mandaban a hablar. Quería saber, o sea, quería estar seguro si yo lo había perdonado. Y yo comencé a decir: no es justo. Yo comencé a pensar de esa manera: no es justo que mi papá termine así, porque culpable es el adversario. Culpable es el adversario. Cuando yo perdoné a mi papá y le dije, esa primera vez, yo miré llorar a mi papá como un niño chiquito, pero yo no sabía lo que el perdón iba a causar en mí. Cuando yo decidí perdonar, es como si por primera vez hubiera soltado esta área de mi vida al Señor, para que Él entrara y comenzara a restaurar la paternidad. Entonces comenzó Él a restaurar esa imagen que yo tenía de la palabra Padre, el concepto de la palabra Padre. Entonces Dios me permitió entender que siempre había estado ahí, que Él jamás era un padre ausente,
Él siempre será un Padre presente. Hay una canción que escribí que se llama El Padre que siempre soñé, y hay una partecita de esta canción que dice: estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Es decir, en el momento más oscuro de mi vida, ¿sí?, la noche, o la parte de la noche más oscura, que es antes del amanecer, aún ahí el Señor siempre había estado al pendiente. Que eso vendría siendo el momento más vulnerable de nuestra vida, ¿no? Qué interesante, porque, o sea, ¿cuál es el momento más vulnerable de nuestro día? ¿Sí? ¿Cuál es el momento más vulnerable de nuestro día? ¿Sabe cuándo? Cuando estamos dormidos. ¿Quién cuida de nosotros? O sea, yo tengo casi 46 años. Estoy joven todavía. Y me pongo a pensar en eso. O sea, ¿quién cuida de mí cuando yo estoy dormido? Pero en el sentido espiritual, Él había estado conmigo en todo momento, cuidando. Aunque no tenía padre, Él había sido mi padre. Entendí entonces que el Padre jamás será ausente, Él siempre será presente, un Padre presente. Y que si los planes de un Padre terrenal no me habían incluido en aquel tiempo, no importa. Ahora entiendo que los planes de mi Padre eterno me incluyen a mí como te incluyen a ti también. Aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo eso, el Señor te recogerá. Entonces esto me permitió avanzar en una relación personal con el Padre eterno, a tal grado de escribirle de mi corazón: tú has sido el Padre que yo siempre estuve buscando tener, el Padre perfecto, el Padre de mi corazón. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste. Para mí es asombroso que en tus planes me encontrará yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde el principio, me has visto crecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo, eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé.
Tú eres mi Padre, Abba Padre, oh Abba Padre. Si alguien se identifica con esta historia, no estoy generalizando, pero hay muchas familias que han sido dañadas en el área de la paternidad. De hecho, aún dentro de la iglesia, es común que la gente vea al Señor como un amigo, como, o sea, de muchas maneras, pero a la hora de Jesús mostrarse como Padre, para muchos se nos hace difícil verlo como Padre. Y esto es porque quizás no hemos sanado en el área de la paternidad. Si usted se identifica con eso y dice, ¿sabes qué, Abel? Yo tuve un padre ausente y esto vino a causar cierta consecuencia, necesitas soltar eso. Si es un padre ocupado, también. Si es padre exigente, también. Si fue un padre agresivo, también. O sea, necesitas soltar. Y Jesús habló acerca del perdón como algo muy importante por nuestro bien. Por nuestro bien. ¿Por qué? Porque el perdón no nos permite avanzar. Y además, el perdón, mis hermanos, tarde o temprano, la falta de perdón nos amarga en la vida. Y nos hace personas tóxicas. Porque no tan solo es que no nos permite avanzar de manera individual, sino que también no nos permite avanzar como familia. Una persona que se amarga en la vida por no perdonar termina lastimando a sus seres más cercanos y más queridos, aún sin que esta sea su intención. ¿Cuáles son las características de estas personas? Pues mire, son aquellas personas que maltratan, ya sea a golpes, gritos o humillación, personas críticas, descalificativas, exigentes, ausentes por abandono físico o emocional, personas narcisistas o con una adicción. Pero simplemente todas estas características hablan de una cosa: es hambre emocional por no haber recibido en su infancia satisfacción de sus propias necesidades afectivas. Y se me viene a la mente mis hijos. Wow. Si yo tengo 4 hijos, 3 varones y una nena. Cada uno de mis hijos necesita sentirse amado, abrazado, escuchado, valorado, respetado. Cada miembro de la familia es muy, muy importante. Y de esta manera entonces podemos aportar para que esta generación crezca bien, de manera sana, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Pero si nosotros no perdonamos, entonces nos convertimos en personas tóxicas, y es hambre emocional por no haber recibido desde la niñez satisfacción de nuestras propias necesidades afectivas. De aquí, de hecho, es donde nace el machismo y el feminismo. Porque esto es tanto en hombres como en mujeres. O sea, es necesidad de amor, de afecto, todas estas cosas que he dicho. Y curiosamente, cuando uno llega a la adultez y Dios nos regala una nueva familia, venimos a exigir esto que no recibimos cuando estábamos niños, venimos a exigirlo a la fuerza con nuestros seres más cercanos y más queridos, con nuestro nuevo hogar, comenzando por el matrimonio. Y hacemos sufrir a la pareja, pero después vienen los hijos y también los hacemos sufrir, queriendo exigir algo de lo cual ellos no tienen la culpa. Por eso es que terminamos lastimando no tan solo nuestras vidas, sino también nuestra casa, nuestro hogar. Es importante entonces perdonar. El que perdona, sana. El que perdona, olvida. El que perdona, deja ir. El que perdona, suelta. El que perdona, construye el puente por donde tiene que pasar para entonces llegar al abrazo del Padre. Y ahí entonces cambia totalmente
el rumbo de nuestra vida. Que comenzamos a caminar así como pequeños de su mano, y Él nos lleva a una vida con recuerdos hermosos a partir de ese momento, con vivencias hermosas, con experiencias hermosas. Y comenzamos entonces a traer fruto, a dar fruto. Avanzamos en la vida, pero no tan solo avanzamos de manera individual, sino que el encontrarnos con nuestro Padre viene a ser un bálsamo para nuestra casa, donde nuestra casa comienza a experimentar el amor, el abrazo, ¿sí?, la atención, el respeto, el afecto. No tan solo sanamos, sino también nuestra casa sana. ¿Sabe? Con el paso del tiempo, yo como responsable de mi casa y entendiendo la encomienda que Dios dio a estos representantes de hogar en la historia bíblica, sé que Dios requiere de mí que sea responsable con el llamado que me corresponde como cabeza de hogar, como esposo y como papá, como sacerdote de mi casa. Y la primera cosa que yo debo de entender es el propósito del varón. Y con esto, mis hermanos, yo quiero decirles algo. Es para mí una bendición tener a mi esposa como compañera. Y ella es tan multifuncional. De verdad es un regalo para mi casa. Yo sé que si yo dejo de ponerme las pilas, si yo dejo de cumplir mi llamado, si yo dejo de ser responsable, ella va a sacar fuerzas de donde no lo hay para cumplir mi llamado también, aunque no le corresponda. Lo sé. Pero yo no puedo ser así, yo no puedo ser irresponsable. Ella está diseñada para cumplir su llamado, no está diseñada para cumplir mi llamado como varón. Por lo tanto, debo de entender el propósito del varón. Yo quiero leerle unas palabras, dice así: Dios estaba pensando en la palabra padre cuando creó al varón. De hecho, en medio de todas las criaturas que Dios creó, al único que le dio la igualdad de llamarse padre fue al hombre. En cada varón existe el potencial de ser un padre, y no solo biológicamente. Cada varón debe crecer en la paternidad a tal grado de representarla, mostrando las características que vemos en Dios Padre. Es decir, nosotros tenemos como mediadores de nuestra casa, o sea, como sacerdotes de nuestra casa, que darle identidad de Dios a nuestra familia, enseñanza de Dios a nuestra familia, guianza de Dios a nuestra familia, provisión de Dios a nuestra familia y protección de Dios a nuestra familia. Un varón está diseñado para que un día, al tener un hogar, sea proveedor no tan solo físico, sino también emocional y espiritual. En orden de importancia es primero el espiritual, después el emocional y después el físico. Debe de ser un maestro que nutra, alimente y enseñe. Así que la paternidad es el diseño y el destino de un varón. Miren nada más, el propósito por el cual Dios hizo al varón es para que un día sea padre. Y ahí es donde yo pienso, este modelo educativo no nada más es para los hijos. Uno tiene que tener en su casa este modelo educativo que se llama la paternidad de Dios. Simple y sencillamente es poner estos valores y principios eternos como la base de nuestra casa. Que nuestra casa esté fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús, sobre la roca que tiene valores y principios eternos. El propósito de la paternidad es que los varones un día sean padres, que sean proveedores en su casa de estos valores y principios. Así que la paternidad para el varón no es una opción, sino más bien este es su propósito en la vida. Esto me dice que yo voy a tener, yo tengo 3 varones. Estos varones los debo guiar en la paternidad de Dios, dándoles esta instrucción, para que cuando lleguen a la adultez y tengan familia, sean cabezas de hogar, ellos sepan el propósito del varón y entiendan lo que abarca su llamado al ser cabezas de hogar, esposos y padres. Si yo no lo hago, entonces mis hijos van a repetir un patrón de herencia cultural que daña, lastima y destruye, aunque esta no sea mi intención, y me va a causar mucho dolor. Yo no puedo permitir eso. No puedo permitir eso. Así que cada día yo tengo que tener en mi mente el que debo de guiarlos, ¿sí?
Mi esposa tiene dos amigas y estas amigas tienen más de 45 años y lamentablemente no se han casado. Un día fueron a Phoenix, Arizona para quedarse unos días ahí, fueron de visita porque ellas viven en Tijuana, Baja California. Y en uno de esos desayunos que mi esposa les hizo, pues se quedaban platicando, ustedes saben, se quedan platicando ahí en la sobremesa. Yo me acuerdo que me fui al segundo, me subí al segundo piso, pero no podía evitar escuchar. Y no es que yo sea chismoso, mis hermanos, pero yo estaba escuchando la plática. Estaba investigando, estaba viendo, sí. Pero en una de esas mi esposa dice, oye, ¿y qué pasó? ¿Te acuerdas que me contaste de fulanito? Dice la muchacha, no, pues mira, ya para qué te digo, dice, con decirte que a mí me ha tocado hasta pagar la cuenta. Y dijeron muchas cosas, pero se me quedó grabado eso. Y otra cosa que se me quedó grabado es que la otra muchacha dice, pues mira, yo ya me resigné. Si viene el príncipe azul, bien. Si no viene, soy de esas personas que ya está mentalizada. Más vale que se me vaya el tren a que me pase por encima. Dice, yo no quiero problemas. Y se comienzan a reír, ¿no? Dice, Vivian, es que los hombres no están capacitados para un compromiso. Le sacan al compromiso, le sacan al matrimonio, le sacan a la familia. Eso habla de mi responsabilidad como cabeza de hogar. Yo tengo que preparar a mis varones para que un día sean padres, es decir, para que un día sean representantes de este modelo educativo. Y más, si nosotros somos seguidores de Jesús y Jesús entre la gente era proveedor de estos valores y principios, ¿sí? Era tan intencional en mostrar al Padre. Yo debo seguir el ejemplo de Jesús, siendo un padre con propósito, un padre que ofrezca estos valores y principios en casa y en la sociedad. Ahora, cuando mi esposa me dijo que íbamos a tener una niña, pues yo me puse súper feliz, ¿no? Pero mis hermanos, conforme fue pasando el tiempo, la verdad es que se sentía bien raro, porque yo comencé a pensar aún antes de que ella naciera, ¿con quién se irá a casar esta chamaca? ¿Con quién se irá a casar? ¿Con quién se irá a casar? Porque, híjole, no, es que, wow, y qué bueno que tuve una nada más, ¿sí? Porque primero tuve dos varones y luego perdimos uno que venía en camino, luego vino mi nena, y luego mi esposa dijo, pues a lo mejor Dios nos regala otra nena, y que viene varón, ¿verdad? Gracias a Dios que me dio una, pero con esa tengo. ¿Con quién se irá a casar? Y mi esposa dice, bueno, mira, si tú cumples tu llamado aquí en casa, no tan solo le vas a elevar el estándar a tus hijos varones de lo que deben de hacer cuando tengan familia, sino que también le vas a elevar el estándar a tu hija mujer, a tu hija, de lo que debe de esperar de la persona con la que se va a casar. Así que eso me dejó la vara más alta, pero quiero ser responsable con esta encomienda. No quiero ser indiferente. Quiero ser un padre presente, quiero ser un esposo presente, quiero ser una cabeza de hogar presente. Y quiero que Dios me ayude, como mi padre, a ofrecer esos valores y principios en mi casa. Me gusta lo que dice Isaías capítulo 58, versículo 11 y 12, verá, busque ahí Isaías capítulo 58, ya terminamos con esto y hacemos una oración. Isaías 58, versículo 11 y 12. Mire qué bonito, si uno en lugar de repetir un patrón de herencia cultural se agarra de nuestro Padre eterno, esta va a ser la consecuencia. Si dejamos que Él nos pastoree, si dejamos que Él nos guíe, mire la promesa de Dios para nosotros y para nuestra familia. ¿Ya lo tiene ahí? Isaías 58, versículo 11 y 12. ¿Qué dice ahí? El Señor te pastoreará siempre, ¿sí? Sus valores y principios siempre van a estar ahí. Dice, y en las sequías, ¿estamos viviendo tiempos donde hay escasez de valores y principios? Sí. En las sequías, en los tiempos de sequía, Él va a saciar tu alma, su palabra. Esos valores y principios van a estar en ti, no se van a ir, ¿sí? Y dará vigor a tus huesos. Cuando veas otras cabezas de hogar cansadas,
desesperadas por no saber lidiar con los problemas cotidianos como parte de una herencia cultural que daña, lastima y destruye, Él dará vigor a tus huesos. Será otra la historia contigo. Y serás como huerto de riego, es decir, la misma bendición que te toca a ti va a comenzar a desbordarse para bendecir a otros. Serás de testimonio. Serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Pero mira, ahí viene la promesa para tus hijos. Y los tuyos, diga conmigo, y los míos. Dice, edificarán las ruinas antiguas. Hey, si algo pasó con tus descendientes, si ves que se estuvo repitiendo un patrón de herencia cultural que causó dolor y destrucción, tus descendientes ya no van a repetir la misma historia. Y aquí, mis hermanos, en este punto es donde nosotros tenemos que entender, si Dios me está permitiendo escuchar este mensaje y yo veo que mis familiares la regaron y luego mis ancestros también y también, hoy es tiempo de cambiar el rumbo. Alguien en la familia tiene que cambiar la historia, alguien. Y ese eres tú, si tú te identificas con esto. Ese soy yo, si yo me identifico con eso. Sí. Por algo el Señor está hablando a tu corazón en esta hora, diciendo, tú eres el elegido para cambiar la historia. ¿Sí? Entonces dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Ahora serán cimientos que están hechos en la roca que es Cristo Jesús. Y serás llamado reparador de portillos, es decir, restaurador de hogares, restaurador de familias, pero también restaurador de calzadas para habitar. ¿Por qué? Porque sales a la vida de todos los días y no hay calles limpias ni para nosotros ni para nuestros hijos. Todas las calles están llenas de maldad, están llenas de corrupción, están llenas de inmoralidad con letras mayúsculas. ¿Sí? O sea, esto que está sucediendo en los últimos tiempos nos habla hasta proféticamente de que viene un juicio de Dios a las naciones por causa del pecado. ¿Sí? Pero si nosotros mantenemos esos valores y principios eternos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la vida con nuestros hijos, en la casa, sabes que nuestros descendientes, independientemente de que les toque ver algo allá afuera, tú vas a hacer calles para que ellos caminen. O sea, instruye al niño en su camino y aun cuando ¿qué? Fuere viejo, jamás se apartará. ¿Sí? Jamás se apartará. Por más que tengan que ir a la escuela y que tengan que experimentar ciertas cosas, los valores y principios van a guardar su corazón. Como dice Proverbios, guardará su alma. En todo momento el Espíritu de Dios va a estar, la palabra va a estar allí, ¿sí? Cuidando sus corazones. Aunque no haya calles para caminar allá afuera, con los valores y principios tú sí vas a hacer calles para que ellos caminen. ¿Sí? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos en esta hora y reflexionamos en esta palabra? Y mientras que reflexionamos en esta palabra, quiero terminar con esta canción que se llama Quiero estar presente. Quiero estar presente es mi oración como cabeza de hogar, como padre, para que el Señor me guíe, para que el Señor me ayude. Tome esta canción para usted que tiene familia. Dice así: quiero estar presente en cada etapa bella de sus vidas. Quiero estar presente y no dejar que se pasen los años siendo indiferente, siendo un padre ausente. Quiero estar presente y convertirme en un espectador mientras ustedes crecen, mirando cómo en manos del Creador sus vidas se enriquecen. Nada quiero perderme, quiero estar presente. Le pido a Dios el regresar a casa para poder verles y demostrarles que son importantes, que son especiales, que son mi vida, son mi inspiración, mi corazón entero.
que son como una dulce melodía que me canta el cielo. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Y por las noches antes de acostarlos, reír como siempre. Y disfrutar de hacer una oración mientras ustedes duermen. Nada quiero perderme. Quiero estar presente para enseñarles cómo amar a Dios sobre todas las cosas, y que las cuerdas de su amor eterno les abracen siempre. Quiero estar presente. Quiero estar presente y descubrir de los momentos juntos la belleza pura, antes que acabe su corta niñez y tengan que marcharse para cumplir con ese gran llamado que Dios ha de darles, para cumplir con ese plan eterno que viste sus vidas. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Le pido a Dios el regresar a casa para poder verles y demostrarles que son importantes, que son especiales, que son mi vida, son mi inspiración, mi corazón entero, que son como una dulce melodía que me canta el cielo. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Así dejo lugar a quien corresponde.